La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 10, que dice así: Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra. El mensaje de esta mañana es los impuestos de Roboam. Roboam, el gobernante que sucedió a su padre Salomón, cuyo nombre significa Él engrandece al pueblo, al asumir su gobierno
el primer paso que tomó fue acertado: tomar consejo. Sin duda, intentó consolidar a los insatisfechos hombres de Efraín consigo mismo al ser coronado rey sobre su ciudad principal. Esto debió haber hecho que ellos sometieran a la tribu de Judá, pues este era un gran honor que les había dado Roboam. Siquem se encontraba en la falda del monte Gerizim, totalmente opuesto al monte Ebal, siendo estos los montes de las maldiciones y las bendiciones, conforme nos enseña Deuteronomio capítulo 27, verso 1 al 8. Era un santuario nacional y el lugar del primer altar de Abraham. Tanto Isaac como Jacob vivieron aquí. José fue enterrado allí y el pozo de Jacob también estaba en ese lugar. El pueblo moderno de Nabulús tiene 2 calles largas que van paralelas al valle, 6 mezquitas, una iglesia de cristianos griegos, baños públicos, una variedad de fábricas, una sinagoga samaritana y otros puntos de interés público. Jeroboam regresó y se incorporó activamente en los asuntos de su tribu. Se convirtió en el líder de aquellos que buscaban ciertos cambios en el trato que recibían de los reyes de la casa de David. La congregación vino a Roboam quejándose acerca de la opresión del pueblo. Tenía un montón de impuestos y esperando tener ciertos cambios de actitud de parte de los reyes de la casa de David. Ellos aceptaron seguir siendo gobernados por estos reyes, si tan solo aligeraban la carga de manera alguna, como enseña el verso 4. Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Pero Roboam les dijo que se fueran y volvieran de nuevo en 3 días, que sería cuando les daría la respuesta, conforme enseña el verso 5. Luego consultó con los ancianos y ellos le dieron el consejo correcto, diciéndole que él debía ser rey y aligerar la carga de sus súbditos, quienes entonces le servirían con gusto. Enseña los versos 6 y 7 de este precioso capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Pero cuando Roboam consultó con los jóvenes que habían crecido con él, es decir, su élite, su grupo, sus amigos, le aconsejaron que se volviera más duro con el pueblo, por lo que al escuchar el pueblo este discurso fuerte, áspero, y ver su actitud altanera, se rebelaron conforme enseñan los versos desde el 12 al 19. Se rebelaron. Su yugo fue de alguna manera duro bajo Salomón, quien había utilizado el trabajo forzado para construir todos los edificios públicos y su propia casa. También Salomón le habían impuesto cargas pesadas de otra forma, por lo que operaban cambios. Este fue uno de los consejos más sabios que alguna vez se dio a un rey. Pero Roboam permitió que los jóvenes de su gobierno, la juventud de su gobierno, como hay muchos gobernantes que piensan que por tener jóvenes muy alistados, muy educados, muy preparados, muy PhD, muy magíster, ya tienen la solución al problema social, económico, político, fiscal, cuando están totalmente equivocados. La historia se vuelve a repetir. La historia tiene una secuela de experiencias
Y cuando no se las toma, entonces por gusto el gobernante está sentado allí. En ese lugar debería estar una persona que le gusta escuchar el buen consejo. Fue por esta elección y mala decisión que se pelearon muchas guerras y cientos de miles de vidas se perdieron. También dio como resultado más amargura, odio, celos, idolatría y muchos otros pecados. Parecía que no había final. El daño estaba hecho en la casa de Dios, en Israel, por la insensatez de este hombre, de Roboam. Muchas veces este es el error de los gobernantes y sus ejecutivos más nuevos y más jóvenes. Hay corrientes en este tiempo contemporáneo que piensan que la juventud es la que tiene que gobernar y la experiencia la echan a un lado, cuando es todo lo contrario. La experiencia, la vejez, los que han pasado por tiempos difíciles tienen reciclado en su corazón las experiencias duras y pueden concurrir ante cualquier gobernante, ante cualquier administrador de la cosa pública y darles el consejo correcto, experimentado y que va a ser de gran beneficio para su gobierno. El gobierno del hombre no está en decir yo he hecho esto, inclusive lo hace no con su bolsillo, sino con el bolsillo de la institución pública a la que representa. El consejo del hombre está en ser grato ante sus congéneres, sus súbditos, sus subordinados, para que ellos testifiquen, elevando oraciones a los cielos y pidiendo al Señor que otorgue sabiduría, salud, conocimiento, revelación, entendimiento a quien los gobierna. Una cosa cierta es que esta respuesta de esta naturaleza puede causar un problema de impredecibles consecuencias. Vemos también cómo muchos se arruinan al atropellar y provocar a sus inferiores o súbditos. Roboam pensó que por ser rey tenía autoridad para hacer lo que quisiera y ejercer el dominio como su padre. Es cierto que llevaba la corona de su padre, pero le faltaba el cerebro de su padre. Los cerebros no se heredan. La sapiencia no se hereda. Se hereda el apellido, pero lo que se hereda de Dios, eso es para toda la vida. Dice Job, capítulo 28, verso 28, que la sabiduría del hombre es temer a Jehová y su inteligencia es apartarse del mal. Un hombre tan sabio como Salomón podía hacer lo que quisiera, pero un insensato como Roboam pagó muy cara la arrogancia de sus amenazas. La sabiduría de Salomón no la adquirió a través de un consejo humano, no la adquirió a través del consejo de sus amigos o de los ancianos. Eso vino de lo alto. El Señor le dijo, pide lo que quieras, Salomón, y yo te daré. Y él le dijo, quiero ciencia y sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y eso debió haber pedido Roboam. Pero la consideración hacia sus súbditos, la comprensión de sus problemas y la disposición a facilitarles las soluciones son el apoyo, el consuelo y la alabanza de toda autoridad, tanto en el Estado, la iglesia como en la familia. Cuando se rebelan los súbditos es porque hay una inconformidad en el corazón. Y el gobernante debe ser prudente y tinoso para manejar el asunto, así como también en la iglesia el pastor debe ser tinoso para manejar la conducta de las ovejas, como también en la familia. El padre de familia no puede ser áspero, grotesco, agresivo, sino cariñoso, tolerante y soportar.
Los consejeros de moderación son de ordinario los más prudentes y mejores. La amabilidad puede hacer lo que no consigue la violencia. Este es el método que le sugerían a Roboam los consejeros veteranos y experimentados, como dice aquí en el verso 7. Ellos le contestaron diciendo, los ancianos le dijeron así: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Óigase bien, buenas palabras, no retóricas desgastadas, no palabras trilladas usadas en tiempos antiguos que no dieron buenos resultados. Si los gobernantes hablasen a los súbditos con la palabra de Dios, la historia en los países fuese muy diferente. Y fundamentalmente, si en Ecuador los gobernantes nuestros hablasen con la Biblia abierta, palabra de Dios, la historia ecuatoriana sería diferente. Las buenas palabras no cuestan sino un poco de negación de sí mismo y pueden comprar cosas muy valiosas. La experiencia de Roboam fue una experiencia muy amarga. Dice la Biblia en el verso 18 que Roboam envió a Adorán, que tenía el cargo de los tributos, como decir en estos tiempos a los recaudadores del servicio de rentas internas, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Y Roboam se subió en su carro y, como dice el dicho guayaquileño, patitas para qué te tengo. Voló, se voló, voló y voló como la calandria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.